Son las 12 en el aeropuerto de Madrid y quedan 4 horas para coger el próximo vuelo a Bruselas. Y me aburro mucho. No solo me quedan 4 horas en este aeropuerto, también me esperan otras 3 horas en Bruselas para embarcar hacia Costa de Marfil. Y de allí, 9 horas hasta llegar al aeropuerto de Cotonú, la capital de Benín. Me dirijo al sur de África, a una región encajonada entre Togo y Nigeria que da acceso al Golfo de Guinea, en donde se encuentra este pequeño país de poco más de 9 millones de habitantes. Durante 11 días recorreré este no demasiado conocido lugar, documentando y fotografiando a sus gentes, sus pueblos, sus tribus y su vida más desconocida. Comenzaré este viaje enseñando uno de los lugares que más me llamaron la atención y que me hizo reflexionar sobre la capacidad para adaptarse que siempre ha tenido el ser humano. Ahora nos vamos a montar en un barco. A ver si no tiro. En Gambé todo el mundo es un pescador en potencia. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos saben lanzar las redes con gran destreza. Cada pescador divide su parcela en acodias, corrales hechos con ramas de palmeras clavados en el fondo del lago. Estas jaulas sirven para atrapar los peces, también para guardar con redes en el fondo lo que hayan pescado. A Gambia también se la conoce como la Venecia africana. Este pequeño pueblo levantado sobre las aguas del lago Nokwé, al sur de Benín, tiene su origen en el siglo XVIII, cuando los pobladores de la etnia tufí se vieron amenazados por los guerreros Fon, escondiéndose en este lago para no ser invadidos, ya que los Fon temían al agua. La verdad es que se lo tienen muy bien montado, porque tienen aquí sus puestecitos, tienen su escuela, tienen el kiosco, la gasolinera. Se lo han montado bien. Aquí habitan más de 30.000 personas que hacen su vida sobre el agua. Tienen hoteles, hospitales, 5 iglesias y una mezquita, todo asentado sobre cabañas. Esta ciudad es muy interesante. Vamos a explorar un poquito, a ver qué por aquí. Uy, soy un gato minúsculo aquí. He encontrado a este gato africano, es muy bueno. Ahí te queda, bicho. Hay unos chavales fuera bañándose que tienen una fotografía espectacular, pero los muy cabrones no me dejan hacerle fotos y cada vez que me asomo me empiezan a maldecir. Mira, a ver si me puedo acercar un poco. ¡Aló! Aunque hay quienes se dedican al lucrativo negocio de cruzar bidones de gasolina desde Nigeria, este lugar se abastece principalmente de la pesca, vendiendo las mercancías en los numerosos mercados de pescado de la zona, que ahora os mostraré. Estamos ahora mismo en el mercado del pescado en Placoyi y hay un humo horroroso. Están quemando carbones para hacer el pescado ahumado y no se puede respirar aquí. ¿No foto? Echar fotos aquí es una liada gordísima. Es muy complicado. Que no foto, que me roban el alma. ¿No? Aquí no te lo ponían nada fácil para hacer fotos.
Los habitantes de Benín tienen la firme creencia de que las fotografías pueden robarte el alma, y como consecuencia se cubren la cara cada vez que sacas la cámara. Pero por suerte suele haber excepciones. No encuentro mis zapatos, que hay muchos niños aquí. Si algo no falta en África, son niños. Tan solo en Benín, un 44% de la población son menores de 14 años, lo que significa que de 9,87 millones de habitantes, 4,3 millones son niños. Estamos aquí en una escuela. Vamos a revolucionar a los niños un poquito. ¡Aló! Me la han liado. Los niños son curiosos sean de la parte del mundo que sean. Y eso no daba mucho juego en la fotografía, ya que a diferencia de los adultos, los chavales siempre se ponían frente a la cámara. Al llegar a un poblado, los más adultos nos admitían con cierta discreción, mientras que los grupos de chavales se amontonaban para recibirnos, aunque siempre con algo de reparo, ya que era raro ver a un blanco por estas regiones. Y no faltaban las veces que a los más pequeños les dábamos miedo. La niña chica me ha visto y se ha puesto a llorar porque no ha visto un blanco en su vida. Pero la curiosidad siempre les podía, y les faltaba tiempo para ponerse a hacer el tonto contigo. 1, 2 y 3. ¡Venga! A ver, los niños me están pidiendo chucú, pero no tengo ni idea de qué es chucú. Es que muchísimos, ¿eh? Son una cantidad de niños. Me están siguiendo todos. Joder. Estas marcas que tienen los niños aquí son escarificaciones. Básicamente, las escarificaciones son cicatrices. Cortes poco profundos en la piel que se quedan como deformaciones cutáneas y se hacen con intenciones artísticas, sexuales o de identidad tribal. Antes de los cambios culturales que trajo la colonización occidental, todos los pueblos de Benín practicaban algún tipo de escarificación. Y aunque ya no se haga tanto, aún es muy común ver a gran parte de la población con estas marcas. Pero ya hablaré de esto en otro vídeo. Una de las cosas que me estoy fijando, que me gustan mucho, los conjuntos que lleva mucha gente de aquí, se llaman bombard. Son unos conjuntos hechos a medida, parecen un pijama y tienen muchos colorines y unos patrones muy curiosos. El más básico cuesta 20 euros y que te lo hagan a medida cuesta ya unos 50. No me importaría llevar uno. Mira, les voy a echar cara y me voy a meter en una de las tiendas de productos cosméticos a ver lo que tienen. Fais photo, tu vas le relever l'argent. ¿Qué? C'est forcé de rentrer, de faire photo ici. Sí, c'est son atelier. Nada, que si hago fotos tengo que pagar, así que a tomar por culo. Hemos entrado aquí en un comercio a comprar agua. O sea, esto está polvoriento, los productos son súper antiguos, pero tienen como un poco de todo. Pero lo más curioso es que cuando vamos a comprar agua no hay botellas de agua como tal. O sea, aquí el agua las dan en bolsas. Madre mía, qué calor hace ahí dentro. Esto es un poco misterioso porque no tenemos ni idea de a dónde nos están llevando ahora.
este sitio pone verdaderamente los pelos de punta. Hay una cantidad de bichos aquí muertos, disecados. En las afueras de Boicón se encuentra un mercado algo siniestro. El mercado de fetiches. Los fetiches son objetos que poseen poderes mágicos o sobrenaturales y protegen al portador de las fuerzas naturales. A mi padre le han regalado una cosa. Aquí también se venden restos de animales disecados. Y también algunos animales vivos. Todo con el fin de usarse para las preparaciones propias de la medicina chamánica y de los rituales vudú. La danza y la música también constituyen aspectos principales de los rituales vudú. Es un momento en el que la gente se reúne. Hacen sonar los tambores e imitan movimientos de animales con la intención de asumir los poderes y atributos que los caracterizan. No faltan las representaciones de las deidades a invocar, con vistosos trajes de colores, bailando y expresando mediante gestos exagerados el comportamiento que es reprobable y el que es aceptable. Hay que tener cuidado porque cuando se acerca uno de estos, la gente sale corriendo y casi me arrolla. Mira, mira, mira. Ahora vamos a hacerle algunas fotos individuales a los del grupo. Vamos a echar un ojo aquí al mercado de la alfarería. Nos encontramos en Se, una pequeña localidad del departamento de Mono al sur de Benín. Aquí se fabrica la que tiene fama de ser la mejor cerámica del país. Un trabajo que realizan con exclusividad mujeres, totalmente de forma manual, sin intervención de tornos u otros elementos similares. Una cosa muy curiosa es que en este pueblo casi todos son mujeres y ningún hombre tiene permitido acercarse a este trabajo. La cocción de las piezas de cerámica se produce cada 2 días. Y se realiza en grandes piras al aire libre. Para ello, se reúnen suficientes ramas secas de palmera y se hacen grandes montones en donde se entierran las vasijas. La temperatura que se alcanza en el interior de estas fogatas puede llegar a ser de más de 900 grados centígrados. Un durísimo trabajo dadas las temperaturas tan altas que alcanzan estos hornos al aire libre y que realizan las mujeres con una precisión y organización impresionantes. Esta gente tiene una tolerancia al calor brutalísima, porque es que yo no sé cómo se puede acercar tanto. Yo me acerco, es que no me puedo acercar más, porque quema muchísimo. Esta gente se acerca a medio metro. Finalizada la cocción, se sacan las vasijas con mucho cuidado usando largos palos. Y se remata el proceso aplicando capas de una mezcla de resina que actúan como un barniz activo gracias al calor, sellando las posibles grietas y fisuras que se hayan producido durante el horneamiento. Podría pasarme horas hablando de todos los eventos escondidos que ocurren en Benín, pues a este país le sobra actividad y rebosa de un frenesí que te acoge e invita a sumergirte en todo lo que ocurre.
pero no puedo tocar todos los temas por encima. Aún no he hablado de las numerosas tribus que aún habitan aquí, y apenas he contado más de los bailes y rituales, así como de la misteriosa religión vudú. Reservaré todo esto para mi siguiente vídeo, que como este espero que veáis hasta el final.